nueva columna de psiquiatría recibimos al doctor Freddy Pagnuzat. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Un placer recibirlo. Es un gusto para mí estar acá. Bien, anunciaba hace un ratito que vamos a estar hablando de trastornos de la alimentación, ¿no? De estas enfermedades de que tanto se habla y que tanto daño hacen a miles y miles de jóvenes, más que nada en el mundo entero, ¿verdad? Sí, así es. El gran problema es que es un trastorno no solamente que afecta a la juventud, sino que tiene una alta mortalidad, una morbimortalidad muy elevada. Es, dentro de las enfermedades de la psiquiatría, quizás una de las que tiene una mortalidad más alta, justamente. Bien, me contaba recién fuera de cámaras que a raíz de una noticia, ¿no? que vio, que leyó, bueno, se le despertó la idea de hablar sobre este tema. Cuénteme un poco de esa noticia que ocurrió en Francia. Sí, recientemente, hace 10 días, no más que eso, se dio media sanción a una ley en Francia por la que se va a penar a aquellas agencias publicitarias que contraten modelos que tengan un muy bajo peso. Estamos hablando de que el tope, y las chicas van a tener que presentar un certificado del médico de que tienen un 18 o más de índice de masa corporal. Esto significa aproximadamente que en una joven de 1,75 m, 55 kilos. Ya estamos hablando de alguien delgado, está en el límite de lo delgado. La Clasificación Internacional de Enfermedades acepta como límite para diagnosticar la anorexia nerviosa, y ahora hablaremos de ella, 17,5 de índice de masa corporal. Bueno, pues los franceses exigen a partir de ahora que todas las agencias publicitarias contraten modelos. Agencias y marcas también. Agencias y marcas, sí, exactamente. Exactamente. Para cualquier tipo de publicidad no pueden ser chicas excesivamente delgadas. No solamente eso, tampoco pueden ser retocadas las fotos, porque podrían contratar, y esto también los multaría, pero multas importantes. Tú misma comentabas, estamos hablando de 75.000 euros, 80.000 dólares. Y hasta 6 meses de prisión. No, hasta 3 años de prisión. Sí. Exactamente, hasta se paga con prisión. También se multaría a quienes retoquen las fotos. Podrían contratar a una chica que no sea tan delgada y después hacerla aparecer por Photoshop como si fuese más delgada. Bueno, eso también estaría penado con 10.000 euros de multa y también lo pagarían con prisión. O sea que creo que es una muestra de que los franceses, como sucede en Europa, y creo que la vez pasada lo comentábamos, ¿no?, le dan una jerarquía a la salud mental y a la posibilidad de que los medios de comunicación incidan de esta manera. Ellos hablan de incitar a la anorexia a punto de partida de este tipo de publicidades o de imágenes, y entonces por eso lo están Tomaron cuidando. las riendas del problema, ¿no? Con mucha firmeza, porque obviamente se pusieron en contra un montón de marcas y un montón de intereses económicos que no les gusta. No les gusta, exactamente. Les costaría caro. Sí. Totalmente. Y esto también habla de cómo incide en esta enfermedad, ¿no? Corríjame si no estoy en lo cierto, lo que las adolescentes ven, ¿no? Sí. Ese ideal de belleza que se nos impone. Claro. Que causa también esos efectos, ¿no? Claramente, es que tiene que ver con eso. Si bien es verdad que estos trastornos tienen más de 2 siglos, es más, si nos remontamos a la historia, vemos que muchísimo más atrás había mujeres con anorexia nerviosa, o sea que no es necesariamente de la era de la publicidad, pero la publicidad masiva lleva a que esto sea más fácil de imitar. Tienen el modelo presente allí permanentemente, entonces por eso hay que cuidar estas cosas, ¿no? Sí, la copia es algo que se da mucho entre los adolescentes por una cuestión de sentir que pertenecen a o que están dentro del grupo, y entonces esa es una de las cosas que hay que cuidar. Bien, doctor, cuando hablamos de trastornos de la alimentación, específicamente, ¿a qué nos referimos? Bueno, tradicionalmente hablamos de anorexia y bulimia nerviosa. Y yo siempre hago una disquisición, y sobre todo creo que vale la pena, aun cuando sea quizás algo reiterativo, que anorexia en medicina es un síntoma que se refiere a la pérdida de apetito. Anorexia podemos tener cualquiera de nosotros cuando estamos con un estado gripal, fiebre u otro trastorno, sea digestivo o lo que sea, lo que fuere, que nos lleva a que no tengamos ganas de comer. Eso es anorexia como síntoma. La anorexia nerviosa no es un síntoma, es una enfermedad, y lejos de ser una pérdida de apetito, es todo lo contrario. Las jóvenes, y siempre digo las jóvenes, pero esto ha ido cambiando, ahora vamos a hablar de eso, no solo no es cierto que no tengan apetito, sino que lo que hacen es controlar ese apetito y controlar sobre todo la ingesta de comida. La anoréxica o el anoréxico
aun cuando tenga apetito, hace una pulseada con el hambre y le gana a las ganas de comer y se siente más fuerte con esto para conservar su peso por debajo de determinado nivel que para ella o para él es lo máximo admisible. Por eso, porque en realidad la imagen que el espejo le está devolviendo no es la real. Exactamente, exactamente. No es solamente un tema de el no comer o el mantenerse por debajo del peso, sino que también hay un trastorno en el esquema corporal. Estos jóvenes tienen definitivamente un esquema corporal distorsionado. Hay una prueba que se hace con un espejo cuya curvatura es regulable a punto de partida de una manivela, y entonces uno les pide que se paren frente al espejo y que encuentren la imagen exacta que les está devolviendo el espejo tal y como se ven ellos. Nunca es el espejo plano, siempre está curvado, o sea que estamos hablando de que ellos en realidad se están viendo más gordos de lo que son. Esto no es una mentira. Terrible, ¿no? Está distorsionado, claramente distorsionado. Bien, eso es la anorexia, esto se llama la bulimia. La bulimia, a diferencia de la anorexia, puede cursar con un esquema corporal adecuado, pero siempre está tratando de restringir su peso y por sobre todas las cosas, para definir bulimia hace falta la presencia de atracones. Así como decíamos, las anoréxicas generalmente tienden a controlar lo que comen, también podrían tener atracones, pero no es lo habitual. En las anoréxicas lo más importante es el estar siempre por debajo del peso. Las bulímicas pueden pasarse del peso y volver a bajar y tienen francas oscilaciones en el peso, porque lo que las caracteriza es el atracón, comer compulsivamente grandes cantidades de comida. Esa ansiedad por... Se mandan... Pero es como una orgía alimenticia, o sea, comen absolutamente todo lo que se les cruza adelante, inclusive comida semielaborada o a veces hasta echada a perder, inclusive. ¿eh? Han llegado a comer de la basura algunas chicas de estas. Y luego de eso, como sobreviene la culpa y sienten que van a engordar, empiezan con conductas de, por ejemplo, de purga, ya sea vómitos autoprovocados, consumo de laxantes o de diuréticos en cantidades enormes, o a veces ejercicio, por ejemplo, o alternan periodos de ayuno prolongado con estos atracones o estas compulsiones alimenticias. Bien, y qué impacto para el cuerpo, ¿no? Recibir, sacar, o sea, todo totalmente claro, antinatural. Claro, pero con grandes oscilaciones en el me peso. imagino el organismo en general. Y eso, si vemos imágenes en internet, ustedes están mostrando ahora algunas, hay muchas actrices, algunas debido a que los papeles que tienen que representar no tienen más remedio que aumentar o bajar de peso, pero otras simplemente porque tienen este trastorno, tienen francos cambios en su imagen y uno ve fotos del año pasado y de y parece que fueran distintas personas, 15 kilos más, 18 kilos más. Sí, tal cual, tal cual. Hay otra enfermedad que nunca la había escuchado. Cuenta un poco cómo se llama, de qué se trata. Sí, cómo no. Porque tradicionalmente, decía, hablábamos de los trastornos de la conducta alimentaria específicos, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pero más recientemente, y esto sí es bastante más actual, hay una tendencia a comer sano que a veces se excede de los límites. El vegetariano, el vegano, el ultravegano. Ahí está. Sí. Y entonces hablamos de ortorexia para aquellos que tienen una excesiva preocupación. Y como estamos hablando, o sea, ojo, no es hacer un trastorno de todas las cosas que existen como conducta humana. Es esa persona que no quiere comer carne, no quiere comer conservantes, no. No es estrictamente alguien que simplemente o no come carne o que es absolutamente vegetariano. No, se trata de alguien cuyo día está signado por la preocupación y están permanentemente contando las calorías que van a comer y el tipo de alimentos, y su planificación de lo que va a ser la dieta les consume a veces 8, 10 horas a lo largo del día. Entonces, están con su cabeza focalizada. El centro de su vida es su alimentación. Es el centro de su vida. Por eso digo, no es naturalmente vegetariano o naturalmente vegano, sino que es excesivo. Y esto sí se transforma en un trastorno. ¿Eso es una enfermedad más moderna? Es una enfermedad bastante más moderna. Quizás ha surgido como una forma de esquivar muchas veces a los padres. Los padres controlan. Hablábamos de que mayoritariamente son adolescentes y mayoritariamente mujeres. Y los padres, que además la información va en aumento y cada vez hay más información sobre todos los trastornos, no solamente esto, vigilan, controlan, y entonces muchas veces las chicas, como una forma de escape, empiezan a
como excusa a decir, bueno, pero yo soy vegetariana, o yo no como carnes rojas, o yo no como determinadas proteínas que provengan de aquí o de allá, o no quiero productos que no sean orgánicos. Y entonces empiezan a restringir su dieta en función de un supuesto ideal que en realidad solamente está ocultando el ideal último, que es el de mantenerse por debajo de determinado peso. Bien, ¿cómo pueden los padres, bueno, abuelos, tíos o quienes vivan con adolescentes detectar estos problemas de alimentación? Sí, en general son los padres los que llevan a estas chicas, y vuelvo a lo que decía antes, digo siempre chicas por una cuestión de costumbre. En realidad cada vez hay más varones con estos trastornos, si bien igual la proporción sigue siendo 8-2, 9-1 según las estadísticas, pero bueno, antiguamente casi era exclusivamente femenino el trastorno. Bueno, los papás son los que llevan a la consulta a estos jóvenes porque son quienes ven, en algunos momentos terminan descubriendo, porque claro, también son muy hábiles para ocultar a punto de partida de la vestimenta o no comen delante de los padres. Entonces muchas veces pasa tiempo antes de que los padres se percaten de que está muy adelgazado o adelgazada, y ahí es cuando entonces lo llevan a la consulta. A veces pasan años y en realidad logran ocultar esto a padres que son muchas veces gente culta, presente, sí. No necesariamente padres prescindentes. Bien, ahora, pero igual, ¿qué cosas en la vida cotidiana me pueden generar como una sirena de alarma, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos a que, por ejemplo, que nunca quiera sentarse a la mesa con los padres, que siempre deje comida en el plato, o que encuentren que en la basura, luego de, sin haberse dado cuenta ellos, en alguna distracción, en la basura aparezca la comida porque no la terminaron de comer. Sobre todo en las bulímicas, el hecho de que se levanten inmediatamente de comer y se vayan al baño, que cuando van al baño prenden la radio o abren la ducha, aun cuando ya se hayan duchado de mañana. Todo esto lo hacen, lo de prender la radio o abrir la ducha, para que no se escuche desde fuera que se están provocando vómitos, por ejemplo, en el caso de las bulímicas. Entonces, frente a esto, bueno, primero que nada, el oído atento, estar no solo presente, sino preguntando e insistiendo, y luego hacer la consulta. Ante la duda, hacer la consulta. Bien, y tener los controles, ¿no? Digo, hasta el pediatra es hasta los 14, 15 años, sí, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, luego también estar encima de la salud de nuestros hijos, llevarlo cada tanto a una consulta con medicina general de cabecera, que haces un chequeo, ¿no? Claro que sí. Que no pasen 5 años que no vamos al médico. Lo que sucede es que es muy fácil a esa altura, sobre todo, por ejemplo, y esta es la otra cosa a tener presente, es muy fácil a esa altura que dejen de ir a los controles, porque en un adolescente sano ya no es como cuando es un niño, claro. La mamá o el papá o ambos van a la consulta periódica con el pediatra. Pero de repente como está más grande, ya como uno como adulto, ¿no? Una vez por año, por ejemplo, hacer una consulta, hacer un análisis. Es que si tuviesen esa consulta periódica con su pediatra, que además se puede extender, y a menudo los pediatras siguen atendiendo a chicos que venían atendiendo desde la infancia, aún hasta los 16, 18 años. Entonces, en esas consultas, cuando los pesan y los miden, ahí surge que están con un peso por debajo del límite aceptable. Y hablar, ¿no? Y el diálogo. El diálogo es insustituible, de eso ni que hablar. Porque además ahí surgen las preocupaciones. Ya no es solamente el hecho de la comida, surge el comentario de estoy hecho una vaca. Porque aparte tal cual, es un esqueleto vestido y dice estoy hecha una vaca, o me veo y no me soporto los rollos que tengo, y es un abdomen excavado, que es lo que persiguen además. Entonces, en el diálogo es también donde surgen estas cosas. ¿Pueden ser enfermedades genéticas? El factor genético pesa, pero no es estrictamente el factor genético. El factor ambiental también pesa abundante. Hay una serie de factores que se intrincan que dan como resultado esto. Otra cosa a tener en cuenta como elemento para la consulta, y para que además del pediatra o la médica o el médico que está atendiendo a la joven, llevarla a un ginecólogo, porque a veces se les presentó la menstruación, tuvieron su primer menstruación, la menarca, y luego, después de un periodo de tener sus menstruaciones regulares, deja de menstruar. Esto puede estar debido o a que se esté provocando vómitos o a que haya disminuido mucho de peso. Y otras veces son jóvenes que no empiezan ni siquiera a menstruar, tienen una amenorrea primaria cuando la menarca no se presenta, y esto también tiene que ser una señal de alarma, ¿no? Ya tiene 14, tiene 15 años,
¿Y qué pasa? Que todavía no empezó a menstruar. Claro que tendrá que ser un proceso natural del cuerpo. Y en ese sentido, y le quería preguntar, ¿cuáles son los efectos que tiene el cuerpo, ya sea por no alimentarme o por provocarme los vómitos? Pero primero, ¿Por qué la persona puede terminar hasta muriendo, ¿no? Muriéndose. Primero que nada, nuestro cerebro es un órgano muy, muy frágil y depende enormemente de las concentraciones de glucosa y de las variaciones de la glucosa en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, aquellas personas que están, y además casi siempre hablamos de estudiantes, aquellas personas que están en actividad y cuyos niveles de glucosa se mantienen siempre muy por debajo de lo mínimo imprescindible, el cerebro es uno de los órganos que primero va a empezar a sufrir. Eso para el caso de las restricciones alimentarias. Pero después todavía hay otro plus, y es que cuando las chicas se provocan vómitos, el hecho de provocarse vómitos hace que se pierdan muchos iones. El ácido clorhídrico que está en nuestro estómago, que entre otras cosas muchas veces deteriora el esmalte dental, la cara posterior de los dientes, la cara lingual. A veces son los dentistas los que descubren que la chica se está provocando vómitos porque tiene reiteradas caries del lado trasero de los dientes. Pero no solamente esto de que deteriora el esmalte dental, sino que pierde iones hidrógeno, otros iones, calcio, sodio, potasio, lo cual muchas veces puede provocar incluso un paro cardíaco. Y en una persona joven estamos diciendo, ¿no? Bueno, y ni hablar de otros trastornos más graves, como podría ser la rotura del esófago por los vómitos provocados. Terrible, ¿no? Son enfermedades muy violentas, ¿no? Sí. Las percibo así como algo muy violento. Sí, y además hay una cosa de violencia en el tratamiento, y entiéndase bien, violencia en el sentido de que como en general no tienen conciencia del trastorno, no solo no acuden a la consulta, sino que además no quieren ser tratadas. En realidad, ellas no quieren que alguien las saque de esto. O sea, es muy difícil que te diga, bueno, sí, ok, tengo un problema, ayúdenme. Exactamente, asumir el problema es lo más difícil en estos tratamientos. El tratamiento sí es realmente difícil. Sí, ¿Cómo es el tratamiento de los trastornos de alimentación? Obviamente que no alcanza con un tratamiento médico y medicamentoso, sino que requiere de una psicoterapia, pero una psicoterapia intensiva. Súper intensiva. Es más... O sea, que pueda llegar a ir todos los días o una cosa así. Sí. En algunos centros es como un centro de día, tiene que estar todo el día absolutamente allí en tratamiento. Se involucra a la familia también en estos tratamientos, porque la familia, claro, se empiezan a distorsionar me imagino cosas. Los padres, las culpas, ¿no? Las recriminaciones. Recriminaciones cruzadas. Además de que todo empieza a girar en torno a la mesa y a la comida y a qué come y a qué no come, y se pelean con ella, hay discusiones, hay roces. Los otros hermanos empiezan a sentirse como dejados de lado. Entonces, hay que atender además a la familia y hacer un abordaje familiar las más de las veces. Bien, y por último, doctor, en esta área, ¿cómo está nuestro país? O sea, ¿hay políticas, hay información suficiente en los medios educativos? Bueno, ¿qué le parece? Sí, en realidad, en los últimos años ha habido toda una movida en cuanto a la información a nivel de los colegios y en secundaria, y a menudo vemos que me ha pasado de que me llaman chicos o me contactan porque están armando una monografía sobre el tema, o sea que el tema está a la vuelta. El tema está en la vuelta. De todos modos, eso no significa que eso sea la solución, ni mucho menos. Estas son patologías que no solamente son muy frecuentes en la adolescencia, estamos hablando de que la anorexia puede estar en el 1 a 2% de las adolescentes jóvenes, y ahora vamos a comentar algo con respecto a cuándo, a menudo cerca del cumpleaños de 15. Socialmente hay una cosa con el cumpleaños de 15 y la fiesta y el mostrarse. 1 a 2% la anorexia nerviosa, pero si hablamos de la bulimia estamos hablando del 3, 4 y hasta el 5% de la población joven. Y cuidado, no solamente es en la adolescencia, también se ve y cada vez más en la edad adulta, ¿tá? Pero el debut suele ocurrir, y en nuestro medio, cuando la chica que era normal o quizás un poquito llenita, pero sin llegar a ser gorda, se enfrenta a su cumpleaños de 15 y entonces quiere verse mucho mejor con el vestido blanco, la van a ver todos cuando entre. ¡Qué horror! Y ahí empieza con una dieta excesiva que la conduce a esto. Amén. Muy habitual eso. Terrible, ¿no? Y ahí creo que tenemos todos como sociedad hacer tomar conciencia, claro. Esto como hemos hablado otras veces, ¿no? Bueno, y también los hablar adolescentes de los temas. porque todos fuimos adolescentes muy duros, ¿no? Sí, o sea, es una edad difícil, donde si uno no está
con un poco de seguridad y una familia contenida, todos tenemos Y cosas además, que... la necesidad de sentir que uno sabe todo y que... Y la necesidad de gustarle al otro, ¿no? También, de esa aceptación. y también de ser importante. aceptado, claro. Totalmente. Sin dudas. Doctor, realmente más que interesante la columna de hoy, le agradezco muchísimo y lo espero, bueno, en unos días. Es un gusto y nos veremos pronto, sí, Muchas claro. gracias. Columna de psiquiatría recibimos al doctor Freddy Pagnuzat. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Un placer recibirlo. Es un gusto para mí estar acá. Bien, anunciaba hace un ratito que vamos a estar hablando de trastornos de la alimentación, ¿no? De estas enfermedades de que tanto se habla y que tanto daño hacen a miles y miles de jóvenes, más que nada en el mundo entero, ¿verdad? Sí, así es. El gran problema es que es un trastorno no solamente que afecta a la juventud, sino que tiene una alta mortalidad, una morbimortalidad muy elevada. Es dentro de las enfermedades de la psiquiatría. Marcas también. Agencias y marcas, sí, exactamente. Exactamente. Para cualquier tipo de publicidad no pueden ser chicas excesivamente delgadas. No solamente eso, tampoco pueden ser retocadas las fotos, porque podrían contratar, y esto también los multaría, pero multas importantes. Tú misma comentabas, estamos hablando de 75.000 euros, 80.000 dólares. Y hasta 6 meses de prisión. No, hasta 3 años de prisión. Sí. Exactamente, hasta se paga con prisión. También se multaría a quienes retoquen las fotos. Podrían contratar a una chica que no sea tan delgada y después hacerla aparecer por Photoshop como si fuese más delgada. Bueno, quizás una de las que tiene una mortalidad más alta, justamente. Bien, me contaba recién fuera de cámaras que a raíz de una noticia, ¿no? que vio, que leyó, se le despertó la idea de hablar sobre este tema. Cuénteme un poco de esa noticia que ocurrió en Francia. Sí, recientemente, hace 10 días, no más que eso, se dio media sanción a una ley en Francia por la que se va a penar a aquellas agencias publicitarias que contraten modelos que tengan un muy bajo peso. Estamos hablando de que el tope, y las chicas van a tener que presentar un cierto... Eso también estaría penado con 10.000 euros de multa y también lo pagarían con prisión. O sea que creo que es una muestra de que los franceses, como sucede en Europa, y creo que la vez pasada lo comentábamos, ¿no? Le dan una jerarquía a la salud mental y a la posibilidad de que los medios de comunicación incidan de esta manera. Ellos hablan de incitar a la anorexia a punto de partida de este tipo de publicidades o de imágenes, y entonces por eso lo están tomaron cuidando. Las riendas del problema, ¿no? Con mucha firmeza, porque obviamente se pusieron en contra un montón de marcas y un montón de intereses económicos que no les gusta. No les gusta, exactamente. Certificado del médico de que tienen un 18 o más de índice de masa corporal. Esto significa aproximadamente que en una joven de 1,75 m, 55 kilos. Ya estamos hablando de alguien delgado, está en el límite de lo delgado. La Clasificación Internacional de Enfermedades acepta como límite para diagnosticar la anorexia nerviosa, y ahora hablaremos de ella, 17,5 de índice de masa corporal. Bueno, pues los franceses exigen a partir de ahora que todas las agencias publicitarias contraten modelos, tanto